Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. En la agenda mediática internacional, el tema central en nuestros días, sin dudas, es el conflicto en Ucrania, porque de ahí se desprende una enorme cantidad de posibles escenarios, consecuencias y hechos que afectan la vida de casi todos los habitantes del planeta. Y en este video actualizaremos información, datos que sorprenden y además comprenderás que las situaciones actuales tienen raíz de más de una década. En otros trabajos periodísticos hemos mencionado el voraz consumo de petróleo de Estados Unidos como líder indiscutible del mundo occidental. Para refrescar algunas cifras, hay que recordar que el país de Norteamérica, sin ser el más poblado, consume el 26% de la producción petrolera del mundo, y esto sucede por su economía industrializada, pero más que eso, tiene que ver con la cultura altamente consumista y sin la cual el país se hundiría económicamente. Debido al conflicto en Ucrania, que se traduce en una guerra que enfrenta a potencias occidentales contra Rusia, los precios de las materias primas han aumentado considerablemente, ocasionando cifras históricas de inflación en Europa y Estados Unidos, aumentando el precio de los alimentos, servicios y combustibles. Desde el inicio del conflicto, varios economistas y políticos advirtieron que las sanciones para tratar de aislar a Rusia y destruir su economía podrían transformarse en un abismo en el que caerían también los países enemigos de Vladimir Putin, ya que el petróleo alcanzaría los $300 por barril, encareciendo absolutamente todos los productos que consumimos. Occidente quiere petróleo y gas baratos, necesita fuentes energéticas seguras, recursos que no poseen para mantener su estándar de vida. ¿Cuál es la solución? Ahora van contra la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque un comité del Senado estadounidense aprobó hace muy poco un proyecto de ley que permite presentar demandas antimonopolio contra los miembros de la OPEP ante los tribunales de Estados Unidos. La normativa tiene por nombre Ley sin Cárteles de Producción y Exportación de Petróleo, o sea, la NOPEC, y permitiría a Estados Unidos eliminar la inmunidad de jurisdicción de la OPEP, con el objetivo de demandar a sus miembros por actividades monopolísticas en el sector. Lo increíble es que este proyecto fue presentado por primera vez en el año 2000, pero nunca se convirtió en ley a pesar de numerosos intentos. En caso de ser aprobado, Washington tendría la capacidad de controlar la producción y los precios mundiales del petróleo mediante amenazas judiciales contra los miembros de la organización. ¿Esto es una venganza? Recordemos que luego de las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, representantes del bloque occidental tocaron la puerta de la OPEP para pedir auxilio y que aumenten la producción de petróleo y gas y de este modo sustituir a Rusia. Pero la OPEP dijo que esto era imposible porque la producción rusa es demasiado alta para ser sustituida por el organismo. Lo más interesante es que la OPEP está originalmente encabezada por países de Asia, África y América del Sur, entre los que se destacan Venezuela y Arabia Saudí. Pero también Rusia es miembro de la llamada OPEP Plus, y dentro del organismo se renuncia a la competencia entre países miembros y se acuerdan cuotas de producción para regular los precios del mercado. Esta institución es fundamental porque representa alrededor del 60% del petróleo total comercializado internacionalmente y poco más del 80% de las reservas probadas de petróleo del mundo. El objetivo de Estados Unidos es controlar los precios como un dios todopoderoso. Según el Congreso de Estados Unidos, el objetivo de la ley sería proteger a los consumidores y empresas estadounidenses de los picos de los precios energéticos, pero algunos analistas advierten que su implementación también podría tener algunas consecuencias peligrosas no deseadas. Por ejemplo, el ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos dijo que de aprobarse el proyecto de ley, podría hacer disparar aún más los precios y volverían caótico el mercado. Se vería un aumento del 200% o del 300% en los precios. ¿Pero por qué sucedería esto? Con esta ley, Estados Unidos tendría luz verde para sancionar a cualquier país de la OPEP, y en total son 23 países. Con las sanciones, el petróleo se haría todavía más escaso, y la ley básica del mercado tiene que ver con la oferta y la demanda. Sabemos que el petróleo es un bien altamente demandado y por naturaleza escaso. Si se aprueba esta ley y se sancionan más y más países, ese bien codiciado sería más escaso,
los precios serían caóticos y la economía mundial sería catastrófica. La crítica situación ha hecho que Estados Unidos libere parte de sus reservas de crudo para mantener los precios, pero esto es solo una estrategia para ganar un poco de tiempo y buscar una solución viable. No es fácil atacar coercitivamente a Rusia porque es la nación con más recursos naturales del planeta y produce alrededor del 10% del petróleo mundial, una cifra bastante alta. Y hay un dato interesante, y es que a pesar de que Arabia Saudita fue un aliado histórico de Estados Unidos en cuestiones energéticas, desde hace 2 décadas los saudíes han detenido el avance de este proyecto de ley por medio del lobby, es decir, influenciando económicamente sectores políticos del país de Norteamérica. Si en el pasado hicieron esto cuando eran aliados de Estados Unidos, ¿qué harán ahora si ya se mostraron en contra del gobierno de Joe Biden como respuesta a las críticas que hizo en campaña cuando acusó al rey saudí de violar los derechos humanos por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y juró aislarlos del mundo? La respuesta saudí ha sido todavía más contundente. Se reunieron con miembros del gobierno de Irán, enemigos acérrimos de Estados Unidos, y el objetivo es recomponer las relaciones bilaterales y diplomáticas. Y pongan mucha atención a esto, porque si se aprueba la ley NOPEC, Estados Unidos podría demandar a Arabia Saudita ante sus tribunales, y el país árabe mantiene inversiones de más de $1 billón en suelo estadounidense. ¿Se atreverán los estadounidenses a embargar las empresas saudíes en su territorio, así como hicieron con Venezuela? ¿Cuál sería la respuesta de la poderosa monarquía saudí? Una de las hipótesis sería que dejen de mandar petróleo a Estados Unidos para hundir por completo su economía y además confiscar las empresas estadounidenses en Arabia Saudí. Pero esto tampoco sería un buen pronóstico para el país árabe, porque sus ingresos macroeconómicos dependen en gran medida de las compras de crudo desde Estados Unidos. Esto obligaría a la monarquía árabe a buscar nuevos mercados más cercanos como China o la India, pero llevaría un tiempo. Quizá el tío Sam se prepara para esto y por eso levantan poco a poco las sanciones a Venezuela, sin asumirlo nunca públicamente para no perder autoridad. Esto llevaría nuevamente a las empresas a invertir en suelo venezolano, aunque ya el país se ha recuperado asombrosamente gracias a las políticas del gobierno nacional y a sus aliados persas. En este punto cabe preguntarse, ¿la política internacional de Occidente unirá todavía más a sus enemigos? Los hechos hablan por sí solos, y no se trata de las peticiones del gobierno ruso o de alianzas políticas con el Kremlin. Todo esto sería de otra manera si el actual gobierno estadounidense no se hubiera encargado de deteriorar las relaciones con la familia real saudita. El poder no es algo absoluto y estático, es dinámico y cambia de manos todo el tiempo. El secreto para retener el poder el mayor tiempo posible es generar la mínima resistencia del otro lado, y el tío Sam viene sembrando muchos rencores y desconfianza a lo largo de las décadas. Han sido autoritarios y violentos para imponer condiciones, y esto solo genera resistencia hasta que llega el momento en que los enemigos son demasiados y dan vuelta a la balanza. El presidente estadounidense Joe Biden enfrenta elecciones de mitad de periodo en noviembre de este año, cuando sus demócratas podrían perder su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes. Es por eso que buscan llevar a cabo estrategias desesperadas para bajar el índice de inflación en su país, ya que el costo de vida se hace impagable. Pero hasta ahora todo ha sido en vano, y con las posibles medidas legales para poder sancionar a los países de la OPEP, lo único que conseguirán es que el dólar sea todavía menos transable en el mundo y cada vez menos usado. Aunque no lo quieran aceptar, con sus medidas desesperadas, el imperio va perdiendo un poco de su propio poder para mantenerse en la cúspide, y su liderazgo se ve cada vez más amenazado por sus propias acciones. ¿Vos qué pensás? ¿Estados Unidos está a tiempo para dar un giro a sus políticas de imposición y volver a trazar lazos con países como Arabia Saudita, o ya es demasiado tarde? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.